Carlos, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Gracias, Jorge. Encantado de estar aquí y verdaderamente me parece que es una muy buena oportunidad para que la gente conozca un poco de mi persona. Y Carlos, una vida forjada en valores. Un libro reciente, acabas de publicarlo, No tiene tiene año. año y medio Entonces, de haberlo escrito y publicado. dedicaste lógicamente a tus papás y a tu esposa y a tus hijos. Hay un concepto muy familiar en mi persona. A mí en mis genes está muy marcada el concepto de familia, siempre. ¿Y en qué escuela estuviste? Estuve en la Juan Rudín, Mira, allá en Barrio Los Ángeles, una escuela pública donde conocimos realmente lo que éramos, ¿verdad? pero eran escuelas muy diferentes a las Claro, actuales. O sea, sí, totalmente. yo estuve en la Buenaventura. Bueno, sí, era, como Como dicen, las lo contrario, dos, ¿verdad? sí. Como el seminario y el liceo. Eh, Bonitos tiempos de educación. Y gente muy capaz toda, y muy entregada a la educación, muy Muchos, dedicada. muchos profesores de secundaria luego se convirtieron en profesores universitarios, o sea, lo que daban de sus materias eran porque eran profesionales en todo el amplio sentido de la palabra. ¿Y en qué colegio estuviste? En La Salle, Ah, en La Salle, con los sí. hermanos. Estuve, sí, hasta incluso tuve alguna, Tendencia. sí, tendencia a hacerme hermano. Mi padre se asustó bastante en un momento dado. Yo estuve en La Salle también, qué Sí. casualidad. Y, pero eso genera mucho, digamos, una raíz muy cristiana que tengo yo, muy cristiana. Todos mis valores están, digamos, formados en esa cultura, en esos principios cristianos que de alguna forma orientan nuestro país todavía. Bueno, cada vez menos, ¿verdad? Porque vamos a ver, Esa es tal vez la idea, Jorge. Vos sabés que es lo que los medios nos hacen ver cada día, es que eso se ha perdido. no, yo creo que el pueblo es cristiano y lo estamos viendo ahora en el 2 de agosto, el día Sí, así es. de nuestra patrona. Sí, Son millones que van. sí. Eh, lo que pasa es que, desgraciadamente, bueno, primero se ha dividido mucho o sea, en el tiempo mío, tal vez en el tuyo también, en la iglesia era bien, tenía una gran influencia en todo lo que sucedía en Costa Rica, ¿va? Yo me acuerdo de Sí, Humberto sí. Rodríguez, que era el arzobispo, y luego, bueno, un montón de arzobispos, Manzanita. Manzanita. Es que mis abuelas eran francesas. Eh, bueno, una francesa y la otra era hija, nuera de don Cleto González Víquez. Uh-huh. Pero mi abuela francesa, apellido Mangel, doña Julia Mangel, junto con sus hermanos fundaron un ropero del Santísimo. El ropero del Santísimo se encargaba de darle a todas las iglesias todo lo que vos ves en el altar. Uh-huh. Bueno, y gracias a esa generosidad con la iglesia, a mí me dieron una beca ahí para poder estudiar en La Salle y luego terminé en el seminario interno. Pero igual, era un gran colegio con curas, unos alemanes, todavía me acuerdo, en el seminario. Y en La Salle estaba con Fermín y con Honorato y con todos los hermanos. Bueno, gente estudiosa, gente que venía de Europa, la mayoría, con grandes valores y principios que le dan a uno todo ese bagaje para poder luchar en la vida, ¿verdad? Sí. Y eso es muy importante. La iglesia, bueno, aquí en Costa Rica ha tenido una participación
muy activa, la misma guerra del 48, Eh, las reformas sociales de Calderón, eh, todo el bagaje que de alguna manera se termina moldeando en una constitución del 49, básicamente toma como base, los digamos, valores cristianos, encíclicas papales, encíclicas papales, sí. ¿verdad? Que de alguna manera Bueno, eso le da a uno una claridad de algo que por lo menos en la estructura jurídica esencial que es la constitución política, da un marco conceptual que por lo menos hasta el día de hoy no se ha cambiado. Y eso lo extraño de todo esto es que nuestra sociedad, que uno tiene la sensación de que la sociedad ha cambiado, pues sí, ha cambiado, digamos, en las directrices, en la forma, en el estilo, pero la esencia sigue siendo una nación muy cristiana, Costa Rica. y muy, y muy apegada a la familia y a los valores cristianos. Así es, Jorge. Eh, a mí me tocó, curiosamente, en una parte de mi vida, cuando iba donde mis abuelas a rezar el rosario. Eh, no era Yo fácil, todavía sigo rezando el rosario. pero era increíble las letanías. Yo digo, yo, ay, Sí, sí, sí. las letanías, pero ¿por qué tanto? No, pero es que hay cosas que, digamos, de alguna manera, es que no hay que confundir religión con fe, Sí, ¿verdad? Yo creo que en religión han cambiado mucho el espíritu, la misma esencia de quienes generan el adoctrinamiento religioso en el mundo entero. Pero lo que es la fe, digamos, es la creencia en un ser superior que de alguna manera nos inspira diariamente cuando uno se levanta en las mañanas y le pide a ese ser divino que es nuestro Dios que lo llene a uno de las falencias que uno tiene como ser humano. Esa es la única forma en que uno de alguna manera genera algo positivo en la vida. Familia, el trabajo por los hijos, el luchar por los hijos, por todas esas necesidades que diariamente uno tiene como ser humano. Esa es la razón fundamental por la cual nosotros nos preciamos de ser cristianos, ¿verdad? Y eso es algo que todavía en este país nadie no podrá lograr modificarlo. sí. Bueno, bueno, yo te voy a poner como nosotros, pero la verdad es que yo te llevo algunos añitos más a vos. Eh, pero sí, habían, bueno, habían santos padres impresionantes. O sea, eh, Juan Pablo Oh, fue un sí. hombre, un teólogo impresionante, un hombre de grandes encíclicas. Eh, pues bueno, Pío XII jugó un papel importante. Sí. Todos los santos padres han sido gente que que ha llenado de muchos valores a la vida cristiana. El actual, eh, a pesar de ser argentino, se salió del esquema de los italianos. Es un gran humanista, se cree en la parte humana. Costa Rica ha perdido muchos valores, yo digo, no tanto en la parte de esa familia cristiana, sino en, en que cada vez se ha vuelto más injusta esta sociedad, se ha polarizado más, hemos tenido grandes diferencias sociales, eh, la pobreza no la podemos reducir, la enseñanza es un desastre, desastre. Hay que rescatar otra vez esa Juan Rudín, esa Buenaventura Corrales. Yo tenía una niña, que le llamo yo la niña Margarita, que fue para mí como mi primer guía. Ella se preocupaba porque yo tenía problemas de lectura o problemas de lenguaje. Y
me decía, vaya a mi casa, yo le enseño. Y todavía me acuerdo ahí en Barrio Luján. Ahí está la casita donde yo iba y ella se preocupaba por sus alumnos. Y había un profesor de música, había un profesor de, de deportes, había de todo en una escuela pública. Porque no había, en ese tiempo no había más que 4 o 5 parques bonitos. Bueno, a mí me tocó el Morazán, que era lindísimo, Bellísimo. y hacíamos Con los mejengas, patos. y hacíamos mejengas ahí. Y la verdad es que también íbamos a las Olimpiadas. Y ahora vimos que solo 4 o 5 costarricenses fueron a las Olimpiadas. Mira, vos es que estás hablando de algo que, digamos, de cómo son los valores que se han ido perdiendo durante los años. Tenemos 8 años del PAC, donde yo considero que eso se vivió un retroceso tan grande en nuestra sociedad por un partido político que básicamente desdeñó todos esos principios fundamentales que nos regían como cultura, no ya como una disposición normativa reglamentaria que nos obligaba a hacer de alguna manera, no. Es lo que el principio generalmente aceptado de una sociedad aceptaba. Vino a cambiar ese concepto y a decir que a crearnos los antivalores, ¿verdad? Es decir, a discutir en un momento dado si pasamos frente a una iglesia y nos persignábamos, ya no era cool, ¿verdad? Sino que era desfasado, arcaico y de alguna manera, digamos, con algún epíteto, ¿verdad? Que se establecía. Eso nos formó durante 8 años una deformación como sociedad, primero. Y segundo, que se trató también de deformar nuestra educación. Entonces, ¿qué es lo que sucede durante esos 8 años? Simplemente se le otorga más dinero, se alcahuetea de una manera el FES, ¿verdad? De una manera irresponsable, creo yo, porque no es simplemente que la Constitución dice 8% y hay que dar el 8%, no, es que ese 8% tiene un principio constitucional por encima que es velar por la adecuada calidad de la educación costarricense. Y ningún rector de ninguna universidad se pone a discutir eso. O sea, cuando vos ves en un momento dado que se le otorgaba el 51% a la Universidad de Costa Rica y vos decís, bueno, ¿qué nos genera además de una educación de profesionales en unas carreras tradicionales que ya son repetitivas y repetitivas? ¿Qué cosa nueva le está otorgando a nuestra sociedad como universidad? O sea, ¿qué aporte importante tiene la Universidad de Costa Rica con respecto a nuestra sociedad? Eso no se discute. ¿Y cuánto duran los alumnos Sí, 7 años. Para sacar su 7 años. Sí, es un desgaste, creo yo. Es un desgaste institucional, porque cuando yo digo desgaste institucional me refiero específicamente al costo que eso le significa a la sociedad costarricense de mantener estructuras como lo que son la Universidad de Costa Rica, que no estoy en contra de eso, sino simplemente cuestiono la forma en que gasta el dinero. En cambio, tenemos el tecnológico, es otro mundo. Que el otro día, cuando estuve en política, lo fui a visitar, me enseñaron muchas de las actividades que realizan, incluso acompañan a muchos de los emprendedores que de alguna manera generan algo nuevo para nuestra sociedad y todo lo que es nuestra economía. Eso es lo que debe hacer una universidad, ¿verdad? Generar ese impacto, digamos, en la educación que trae un beneficio directo a la sociedad. Digamos, todos los problemas, me acuerdo muy bien que los experimentos con caballos en medio de la pandemia, que era todo como, vamos a empezarlo de nuevo. No es una respuesta
a algo que verdaderamente ha venido siendo planificado en una organización tan importante como la Universidad de Costa Rica. Y te pongo nada más ese ejemplo. Ahora sí, si nos vamos a la educación formal, y te estoy hablando básicamente de todos los desastres que han habido, digamos, sobre las calificaciones que tienen nuestros alumnos como resultado del proceso que el actual plan que del Ministerio de Educación tiene para con sus alumnos, no está generando tampoco ninguna diferencia. Cuando nosotros siempre hemos sido, como costarricenses, es defensores de un baluarte social tan importante como la educación. Que es la base de la movilidad Así es. Y yo decía, social. ve lo que ha sucedido en Venezuela. El desastre aspiracional de una sociedad que creyó que con el voto universal se podían cambiar las cosas. Ve qué ejemplo de sociedad tiene Venezuela en este preciso momento. Pero ¿qué sucede? Yo siempre he creído que ¿por qué en Costa Rica no sucede nada de eso? Porque la educación que de alguna manera se ha invertido tanto dinero, en alguna forma hace pensar al costarricense si hay un beneficio o no en un partido político o en un candidato que de alguna manera esté ostentando la presea más importante que ser presidente de la República. Y gracias a Dios que todavía tenemos gente que piensa. Claro, siempre hay ignorantes, como ayer que vi un comentario de una diputada diciendo que cómo es posible que no se acepte el resultado de las elecciones en Venezuela. Y es del Frente Amplio. Como si hubiera sido elecciones libres. Es que eso, por eso, pero si la gente cuando lee eso, cuando ve eso, lo primero que dice, qué ignorante. ¿Y por qué? Porque efectivamente una persona que dice eso es porque le falta cultura, le falta educación y le falta algo más importante de todo, es la sensibilidad social que se debe tener a la hora de decir una manifestación de esa naturaleza. Cómo hiere los sentimientos de todo un pueblo, que todos los vimos, ¿verdad? Esa correntía de gente en Venezuela tratando en alguna forma de lograr una nueva sociedad. No estoy hablando ni de derechas ni de izquierdas, estoy diciendo de una sociedad que ya exige un cambio tan importante como es en Venezuela. Un país que ha perdido 7 millones Así es. de sus habitantes. De sus habitantes. Y ahorita con esto... Y el 80% del PIB, ¿verdad? O sí. sea, de una pobreza. De 30 millones de personas que son los venezolanos, ya andan sí. por 22. Y ahorita con esto van a ser otros 6 millones más. ¿Y qué estamos haciendo? Nada. Eso es lo que me decía ayer mi esposa cuando estábamos viendo la televisión y decíamos, ¿pero qué se puede hacer? No hay un gobierno que vaya y no se puede. Eso es la injerencia en un Estado y las decisiones de un Estado, ¿no? Eso es interno. Bueno, pero ¿qué se puede hacer? De ahí nada más simplemente hacer manifestaciones de carácter público, enjuiciando, eso sí, manifestando de alguna manera la exigencia del respeto por el sufragio universal, como es lo que no ha sucedido en Venezuela. Que llevan para 25 años. Sí. Bueno, de este llevamos 11. Sí, de este llevamos 12. Sí. Bueno, 11. Ayer vi algo que sí me llamó mucho la atención, que es haber, digamos, roto o sea, el monumento que tenía sí. el líder. La figura de Chávez. De Abel, sí. Dos monumentos. Dos monumentos. Sí. Los destruyeron. Los voltearon, sí. Sí, y andaban con la cabeza ahí en moto. Eso era como aquello en la guerra sí, de Irak, ¿verdad? Donde agarraron a Hussein y lo botaron. Algo parecido. Es que eso es una expresión de la pueblo. Rabia que tiene el pueblo. El pueblo, sí. De un pueblo que está oprimido, un pueblo que está pasando pobreza, un pueblo que dividió sus familias, que polarizó todo,
que era un pueblo, además era un país muy rico, lleno de... Es uno de los países más ricos del mundo. Es en el porque sentido tiene todos los natural. recursos naturales. Sí, en lo natural sigue siendo Uf, una potencia tremenda, potencia natural. tremenda, pero En malas manos. en malas manos. Sí. Hay gente que polariza, hay gente que no tiene capacidad, donde se ha metido posiblemente el narcotráfico. En fin, no sabemos hasta qué punto. Y esto no va a caminar. Es un país que se va al camino y lo que va a suceder es que la gente va a salir de Venezuela, otros millones. Y eso es un problema que está afectando a todos los países que colindan primero, Colombia sobre todo, Brasil, Costa Rica. Aquí tenemos una colonia grande De venezolanos. de venezolanos, gente muy buena, muy honesta, y en Estados Unidos, donde migran la mayoría. España también. España. Pero bueno, se destruyó un país que podría ser un país muy desarrollado Sí. por malas decisiones de su pueblo, ¿ah? Que creyeron un caudillo que luego un elegido, ¿ah? Por el caudillo y en una especie de, no digamos de mafia, porque no es así, pero sí hay gente que no está mejor para un país, que está secuestrado. Venezuela está secuestrado. Ese es el concepto. Han secuestrado la Por el voluntad poder. del pueblo en ellos y ellos son, Sí. por así decirlo, la única razón que prevalece ante cualquier otra. Sí. Tienen un tribunal electoral Sí, sí, eso es algo que no tiene nada que ver con la realidad muy mal. nuestra, y aquí nosotros también tenemos que aprender de esas lecciones, ¿verdad? Porque estamos polarizando un poco Costa Rica. Sobre eso que decís, Jorge, yo sí te tengo que decir, hay un sentimiento cautivo en la población costarricense. Tan es así que ese sentimiento cautivo es por la razón por la cual el actual presidente tiene una popularidad tan alta. Y es que los temas fundamentales que nosotros de alguna manera hemos evadido y soslayado para que sean temas de discusión no se hacen. ¿Y por qué razón? Porque los cuestionamientos sobre lo que es la satisfacción del ciudadano frente a un Estado decrépito que no soluciona los problemas fundamentales del costarricense. Estoy hablando de la educación, que acabamos de hablar, Salud. la salud y la seguridad, los tres elementos más importantes por el cual un Estado debe de existir. Y solamente esos tres elementos son los peores que hoy en día tenemos. Y ver cómo en el hospital de Guapiles ahora están tratando un poco de diluir la ineficacia en otros hospitales. Andan trasladando con el costo de la seguridad personal de las personas, de personas que están siendo tratadas en ese hospital a otros, y así sucesivamente con respecto a las listas de espera, con respecto, digamos, a la falta, digamos, de mayor infraestructura hospitalaria. O sea, todos esos elementos que se han venido desarrollando tiempo con el tiempo y no hay una solución, llámese, digamos, de que las mismas instituciones no colaboran entre sí para que los objetivos de un gobierno se puedan trazar, para que independientemente de los controles que haya que haber, se hagan las cosas y no se hacen. Al final, el ciudadano medio lo único que ve es Resultados malos, somos ineficientes. ineficientes. Sí. Y entonces, ¿a quién le echan la culpa? Le echan la culpa a la Asamblea Legislativa, a la Sala Constitucional, a los medios
y a todo el mundo, ¿verdad? Y vos ves ahí las manifestaciones diarias, ¿verdad? De la gente que no les prestan atención. Y yo te digo hasta el momento, ningún político, vos no ves en un momento dado en la Asamblea Legislativa un político que se ponga a decir en un momento dado todos estos temas, ¿verdad? Y que, digamos, de alguna manera entre en contacto directo con las comunidades. En un principio fundamental que es el que toda institución debe de alguna manera explicarle a sus administrados una rendición de cuentas. Y no la hay. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tuviéramos un mecanismo donde se exija la rendición de cuentas, ya hubieran cerrado muchos si eran más de una institución. O poner a que sean más eficientes. ¿Verdad? ¿Verdad? Y yo creo en eso. Y vos sabes que esto me lo enseñó un sindicalista socialista, me lo enseñó un señor que se llama don Carlos Campos. Él, pese a tener esa concepción errónea de un socialista, ¿verdad? O de un sindicalista que a veces nada más lo ven gremialmente, sí me enseñó algo que es fundamental en nuestra vida y en la sociedad en general. Es que debe de haber una rendición de cuentas, digamos, debidamente ordenada, no simplemente al azar, sino no es por presión popular, sino que haya por lo menos un mecanismo jurídico que obligue a un alcalde, que obligue a una junta, que obligue a una organización estatal a rendir cuentas ante quienes son sus administrados. Pero cuentas como se rinde en una empresa privada. Igual. Todos los meses ves el balance, el Igual, estado de ganancias y igual, pérdidas. sí. El estado de resultados. Y estado de resultados, y ves también, y tenés metas a mediano plazo y a corto plazo, y si lo estás logrando o no lo estás logrando, y los costos, costo-beneficio, pero eso no existe. Lo único que existe es si gasté o no gasté la plata que había presupuestado. De ahí en adelante, Nadie pide yo te cuentas. pregunto, ¿cuánto cuesta la operación de LIDA? ¿Cuánto cuesta la operación de NINA? ¿Cuántos graduados hay? ¿Quiénes son los que se están llevando el mayor beneficio? ¿A qué tipo de cursos se están dando? Te pongo solo un ejemplo, que la ciudadanía estaría de acuerdo conmigo. Solo uno. ¿Qué hace el dinero que se recoge en los marchamos año con año? Vos sabés que hasta el momento todo el mundo dice, llega un ministro de Hacienda, dice, eso entra a la caja única. Pero ¿qué hacen con el dinero? ¿Cuál fue la finalidad que se determinó a la hora de constituir el impuesto? Ya nada de eso, o sea, se perdió el hilo entre una cosa y el resultado. Entonces, el ciudadano lo único que ve es que agarran la plata y hacen fiesta. Ese es el concepto que el ciudadano tiene de los impuestos hoy en día. Sociedades como la sueca, donde vos sabés que pagas el 75% de tus ingresos a un Estado que ya ha ido cambiando, ¿verdad? Porque antes era más estricto, hoy ya han variado mucho ese concepto, pero aún así ellos tenían una justificación muy válida entre lo que vos pagás y lo que el Estado te devuelve Un como balance, servicio. Ve, tenés un estado de resultados, una salud perfecta, origen y aplicación de fondos. una vías de comunicación perfectas, medios de transporte perfectos, una educación de la mejor. Entonces vos decís que cuando alguien en sus hogares está hablando de lo que tiene que pagar de impuestos, es decir, No, tengo que ir a hablar con mi contador para ver cómo hago para no pagar tanto impuesto. O sea, en lugar, vean, uno debería estar más bien hasta incluso viendo al vecino de enfrente, diciendo, y este carajo, mira, acaba de comprarse un Mercedes, acaba de comprar una casa aquí. De ahí, yo soy el primero que defendería
lo que es la solución de impuestos que el Estado ha tenido con respecto a todos en general. Y a todos es todos. O sea, no a unos porque contratan más especialistas y a otros no. O a otros que simplemente, como el otro día, un abogado que trabajaba conmigo me dice, don Carlos, estoy hasta aquí. ¿Y por qué estás así? De ahí, porque ahora tengo que hacer la declaración y no tengo el dinero para pagar los impuestos. Y le digo, usted debió haber hecho toda agarrado el dinero, buchaquita. claro, en el momento que le estaban pagando, hacer la reserva correspondiente para que usted en el momento de pagar los impuestos no tenga ese problema. ¿Y por qué es que se hace eso? Porque si el impuesto fuera realmente una solución social debidamente aceptada por todos en este país, la gente estaría haciendo la cultura del pago de los impuestos. Y no la tenemos. No. Todo el mundo paga el machamo con el aguinaldo. O sea, en general no hemos educado. No hay educación financiera. Así es, no hay una educación financiera. Pero tampoco hay una rendición de cuentas por parte del gobierno, ni de los gobiernos central ni el gobierno locales. O sea, uno ve las calles, ve las escuelas, ve los colegios. O sea, todo está como dejado. O si no, establecemos la solución. Mira, necesitamos construir un puente, necesitamos construir una obra. Endeudámonos. Así es. Y Y seguimos y deuda, cada vez más y más. Y no hay alguien que en un momento determinado pare esta hecatombe financiera que estamos teniendo nosotros, ¿verdad? Y nadie lo ha hecho. Ni Chávez, ni ninguno anterior, ni Liberación, ni la Unidad. Todo lo contrario. Liberación ha sido el gastador más grande que hemos tenido. Y si no, pregúntele a don Oscar Arias en su momento. En este segundo gobierno, ha sido el presidente que más ha soltado las manijas del gasto. bueno, en medio de una crisis también. Sí, Pero sí, yo creo que nadie, y no hay cultura para eso. Y los medios de comunicación debieran exigir, y el gobierno debiera tener, o cada institución debiera tener un informe, ahora que es tan sencillo, y lo ponen en la página web. Bueno, hicimos estas carreteras, hicimos esto y todo. Yo haría diferente, Jorge. Yo le diría a un ministro de Hacienda, usted va a ir a pedir plata, que vaya a pedirle. Pero usted se va a comprometer A esto y que a ese esto. dinero usted lo va a aplicar estrictamente en eso. Y usted va a tener que dar cuentas efectivas de ese gasto porque usted así lo solicitó. Y los diputados, que de alguna manera tienen que servir de algo, deberían de velar porque ese ministro de Hacienda cumpla con lo que O que prometió. vaya a hacer un informe todos los años ahí. O todos los Congreso, meses. todos los meses. Pero todos los meses diciendo, mire señores, agarramos este dinero, lo colocamos en tal lado, recibimos estos rendimientos, ya tenemos listo la partida presupuestaria, ya tenemos el requerimiento de contratación, ya estamos analizando la autorización. O sea, no hay una eficiencia entre lo que se pide y lo que se gasta. No la hay. Y el día que haya alguien exigiendo eso, y te lo digo porque yo como empresario que soy, a mí me duele cada vez que me dicen a alguien, vamos a gastar en tanto. Y después de gastar yo voy a ver exactamente qué resultado. ¿Y por qué? Porque me ha costado un mundo lograr un poco de dinero para poder hacer el gasto respectivo. Y todos los lunes, vos sabes, yo tengo un comité gerencial que me reúno todos los lunes y reviso todos los acuerdos, el seguimiento presupuestario, todo lo que son las partidas. Los jueves yo trabajo desde las 7 de la mañana que llego a trabajar hasta las 4:30 firmando cheques. Y firmo todos los cheques, o sea, en 9... todavía usas cheques. Sí, en 9 países. Bueno, y órdenes de compra. Pero lo que te digo, es que vos no tenés idea de la cantidad de cosas en 9 países de estar gastando y estar revisando de acuerdo a la calidad y a la claridad legal que tiene cada uno de los países, viendo en qué se está gastando y por qué se está gastando.
Digamos, a veces un montón de cheques que son descuentos directos del personal mío. ¿Qué es un descuento directo? En Panamá se permite que el empleado le diga al patrono, de lo que yo me gano, págueme este préstamo. Se llaman descuentos directos. Y eso es una cultura que se ha generado en Panamá, que de alguna manera es como si fuera un embargo. Y la gente lo ve de esa manera. Pero para el patrono hacer eso es una locura. Es como si tienes a todo el mundo embargado. Porque tenés que andar depositándole en bancos a medio mundo dinero, ¿verdad? Por obligaciones que se tienen. Ese orden, esa disciplina, esas cosas, yo creo que es lo que ha faltado en nuestro gobierno. Porque se viene a administrar lo que no es propio, sino lo que es de todos. Y se considera que por ser de todos, la gente no debe estar encima de lo que es el gasto estatal. Error. Porque la gente sabe, porque no es tonta, que aquí el gasto se gasta de una manera superflua. Bueno, Carlos, es muy interesante, muy importante. La disciplina, el orden, la visión de futuro, la austeridad, los valores. Pero ante todo, lo más importante yo creo que es concentrémonos en ser más eficientes como país, más solidarios, más llenos de valores y pensemos que tenemos que dejar un buen ejemplo para las futuras generaciones.